El tema de hoy lo estamos platicando detrás de cámara y es una pregunta que muchos nos hacemos y que la sociedad en general o las mismas instituciones religiosas se la hacen. ¿Por qué la gente no se acerca a Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que se presenta? Nuevamente hablando de los paradigmas, que son las primeras imágenes mentales o conceptos que recibimos, que marcan mucho cómo nos vamos a adquirir el conocimiento posterior y lo va a estorbar. O sea, un paradigma generalmente se opone a un conocimiento nuevo. Se tiene que sustituir el paradigma. Vivimos en una sociedad altamente materialista, ¿sí? Y también vivimos en una sociedad donde todo lo queremos rápido. Es como la sociedad del microondas, ¿verdad? Queremos resultados rápidos y generalmente de tipo material. Y la vida espiritual se ha quedado de lado. Para muchos jóvenes, el acercarse a Dios es sinónimo de ser personas aburridas. Muchas personas están pensando en tener logros materiales, ¿verdad? O logros intelectuales, sin estar involucrados con Dios, porque, nuevamente te repito, Pati, piensan que el acercarse a Dios o les va a coartar sus sueños, o como que Dios les va a pedir que hagan un sacrificio extraordinario y van a tener que abandonar su vida completamente, como te digo, sueños, propósitos. Este es un paradigma, o sea, no es correcto, ahorita lo voy a explicar. Y porque muchas personas tenemos la imagen de que las personas que ya se acercan a Dios se acercan en sus edades mayores, ¿verdad? Avanzadas. Cuando ya quieren ahora sí ya como que preparar el camino antes de partir para ya estar ya más preparados. Sí, mucha gente tenemos la imagen, ¿verdad?, de la abuelita que nos decía que nos acercáramos a Dios, pero la realidad es que vamos a romper ese paradigma. A Dios le interesa que la gente cumpla sus sueños. Si están dentro de un marco de productividad y vamos a hablar de que puedan ayudar a otros o resolver problemas, inclusive Dios pone estos sueños dentro de las personas, ¿sí? Primero. Segundo, el conocer a Dios, lejos de ser aburrido, uno entra a una dimensión de la aventura más importante que puede entrar en la vida de una persona. Cuando uno conoce a Dios y va conociendo más de Él, porque lo primero son dos etapas, Pati. Conocerlo en el nuevo nacimiento es experimentarlo. Se da cuenta que ya no está solo. Te das cuenta que entró Dios a tu vida y después se va conociendo como una persona y nos damos cuenta que es la persona más extraordinaria que existe. Entonces se rompe ese paradigma de que el conocer a Dios es para gente aburrida, gente que no tiene sueños. Otro pensamiento que es un paradigma, muchas personas dicen, es que yo no estoy tan mal, yo no le hago daño a nadie, yo no mato, yo no robo, como quiera, ahí la llevo, soy bueno, ¿verdad? Pero la realidad es que nadie somos suficientemente buenos, nadie, como para que Cristo entre a nuestra vida por nuestros propios méritos. No es así. Él murió por nosotros y dice que se acepta por medio de la fe, entendiendo que tenemos áreas que no están bien en nuestra vida. Y luego el otro extremo del otro paradigma. Hay mucha gente que dice, es que no estoy preparado para recibir a Dios porque tengo que arreglar el inciso A, el B y el C, tengo mucha cola que me pisen y yo creo que Dios no me va a perdonar. Otro paradigma terrible. Para Dios no hay pecado grande ni chico. Dios dice, si tú vienes a mí, yo tengo la capacidad de transformar tu vida sin importar qué tan mal estés. Solamente déjame entrar y a partir de ahí yo puedo provocar un cambio. Entonces, estos paradigmas los tenemos que ir rompiendo. Nunca seremos demasiado buenos para no necesitarlo. Nunca seremos demasiado malos como para que Él no nos pueda perdonar. Tampoco es verdad que estar cerca de Dios, vivir la vida de Dios sea aburrida. Al contrario, créeme una cosa, es la aventura más impresionante en la que un hombre o una mujer puedan experimentar. Y también un error muy grande, hay que esperar a que crezcamos o seamos viejos para ponernos en paz con Dios. La realidad es que esto es algo tan riesgoso como no saber qué va a pasar mañana. Bueno, pues sí tiene mucha razón en todo eso que nos está diciendo. Sin embargo, existen algunas ventajas manifiestas de acercarse a Dios. Hay ventajas manifiestas, así como algo palpable, algo palpable, algo decir, práctico. Sí, aquí lo puedo ver y palpar que sí tuve una ventaja al estar cerca de Dios. Es muy buena pregunta, Pati, y te lo voy a explicar por qué. Porque hay un problema también en el ser humano que se llama el misticismo. El misticismo es creer que las cosas de Dios son intangibles, que Dios es un Dios ahí lejano, un Dios que nunca se va a involucrar en nuestra vida.
La realidad es que el problema es que nosotros no nos involucramos con Dios. O sea, aquí el problema es al revés. Hay manifestaciones tangibles de que una persona ahora está unida a Dios. Definitivamente sí. De hecho, para empezar, tendremos que manejarlo por una definición. Dejamos de estar con Dios para que Dios esté dentro de nosotros. Es tan distinto esto como una persona que está en un desierto y se está muriendo de sed y alguien le entrega un garrafón de agua, de limonada fría, y él lo trae. La limonada está con él, pero la sed nunca se le va a calmar hasta que la limonada esté dentro de él, ¿sí? Es lo mismo, la mayoría de la gente dice, es que yo estoy con Dios. Y efectivamente, porque Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Pero es muy diferente estar con Dios que Dios esté dentro de ti. Por eso Jesucristo en la Biblia lo estableció de una manera magistral. Tienes que nacer de nuevo, le dice. Y esta explicación del nacer de nuevo no se la dijo una persona ignorante. Era una persona que conocía de religión. O sea, ¿podemos ser religiosos y no tener a Dios? Sí. Sí. Claro. Hay gente que puede ser súper religioso y nunca haber conocido a Dios. No tener esa experiencia con Dios. Hay gente que puede ir todos los días al lugar donde se congregue, sin importar cuál. Puede hacer miles de actos de bondad y nunca haber conocido a Dios. Entonces, ¿cómo se empieza esta manifestación? Cuando Dios entra a nuestra vida, desde dentro produce un cambio. Y a su tiempo. A su tiempo. Y de acuerdo a la vida de este nuevo nacimiento, que es una nueva naturaleza, vamos viendo tangiblemente que nuestras relaciones humanas empiezan a tomar un orden correcto. Si es casado, el matrimonio empieza a funcionar. Educamos a nuestros hijos de una manera diferente. Empieza a haber orden financiero en nuestra vida. Empezamos a ver una salud en nuestro cuerpo. Empezamos a ver que somos guiados a cumplir un propósito en la tierra y esto nos trae una satisfacción a nivel almático. Y hay una que no tiene precio ni valor. La certeza que el día que morimos, sabemos a dónde vamos a ir. Bueno, pues ya quedó muy claro esto, pero ¿cuál es, ya para cerrar el tema, cuál sería el riesgo, cuál sería el otro lado de la moneda? Aquí estamos viendo cuáles serían las ventajas, que indudablemente, como dice usted, pues ya nuestra vida estaría ya por un camino correcto, pero de no acercarnos a Dios, ¿qué pasaría? Nosotros como sociedad que tiene el fundamento de la Biblia, ¿verdad? En cuanto a lo que se habla de religiones. Tú vas a una ceremonia de índole católico y se dice, esta es la palabra de Dios. En una ceremonia protestante siempre se va a decir, de acuerdo a la Escritura. Entonces, nosotros tenemos como fundamento doctrinal a la Biblia. Y la Biblia es muy clara, en el sentido de que una persona que no tiene a Cristo como Señor o que no nace de nuevo, tiene una vida vacía, ¿sí? Tiene una vida donde está altamente sujeto a las emociones. De hecho, se llega a ser esclavo de las emociones, ¿sí? Hay una tremenda dualidad en cuanto al propósito. No se sabe muchas veces para qué se vino. Y quizá la más riesgosa, la más peligrosa es no saber dónde vas a pasar la eternidad. Porque con la eternidad no se juega. Hay muchas personas, mi formación es, yo soy ingeniero industrial, mi formación siempre ha sido en el área de negocios, empresarial. He tratado con muchas personas de nivel empresarial y de negocios. Y generalmente las personas presumen de ser buenos negociantes, ¿verdad? O presumimos de ser buenos inversionistas. Pero fíjate qué increíble realidad sería esta. Podemos pasar 80 años en la tierra, supuestamente con bienestar, y no saber dónde vas a pasar la eternidad. 80 años contra la eternidad no es nada. Matemáticamente, 80 entre lo eterno tiende a cero. Es una regla matemática, un cálculo matemático. ¿Cuál sería mi recomendación? No por el hecho solo de tener la confianza y la certeza dónde vamos a pasar la eternidad, aunque es importantísimo, sino poder experimentar el amor de Dios, que es incondicional, que Él entre a nuestra vida y empiece a generar un orden que nos va a traer progreso, no tiene precio. Pero, Pati, tener la certeza de que lo eterno lo vamos a pasar con Él, eso no tiene precio tampoco. Y eso es superlativo, inconmensurable, porque nadie debería arriesgar su eternidad.
Así es. Bueno, ya saliendo un poquito de tema y bueno, ya que cerramos este tema tan importante, ¿qué opinión tiene usted sobre la Cuaresma? Ya estamos por empezar en esta etapa precisamente, bueno, la religión católica, no sé si también en la religión que usted profesa esto tenga algún significado o qué significado para usted en particular le pueda tener. La Biblia separa de una manera muy clara, Pati, un concepto de pactos. El antiguo pacto era un pacto de obras, donde se tenía que hacer cosas para llegar a Dios. Y en el nuevo pacto, Dios entra en las personas y es un pacto que se basa en la fe y en el conocimiento interno de Dios, donde las tradiciones ya dejan de surtir un efecto sobre la vida espiritual de las personas. Yo no tengo el menor, no criticaría en lo más mínimo la persona que entra a un régimen alimenticio en calidad de tener una vida más sana, pero que un régimen alimenticio por una tradición o un rito vaya a acercar más a las personas, no, porque estamos hablando de algo físico contra algo espiritual. Nunca lo criticaré. Realmente cuando se habla del tiempo de lo que llamamos Semana Santa, sí debe ser un tiempo muy reflexivo, eso sí, en lo que ocurrió con la venida de Cristo a la tierra. Porque ningún rito o tradición nos va a acercar a Dios. Eso es imposible. O sea, alguien que está casado sabe que lo que une al esposo y a la esposa es el amor, ¿sí? No un rito. Yo no puedo decirle a mi esposa, te voy a amar a través de una tradición. Sí, no te voy a amar, te voy a amar porque voy a plantar algo ahí y va a ser un ritual, no. Mi esposa se siente amada por la comunión que tenemos como esposos. En Dios es igual, de hecho la Biblia habla de que la iglesia es la esposa del Señor. Para Él la comunión entre su amada iglesia, que es todo aquel que tiene Cristo, y Él mismo Jesucristo, se basa en esa intimidad que tiene que ver con vivir de acuerdo a lo que Él estableció. Y la Semana Santa, lo que nos exhorta la Escritura es a profundizar en lo que ocurrió cuando Cristo murió por nosotros en la cruz. Es algo extraordinario, Padre. ¿Sabes qué ocurrió ahí? Toda nuestra culpa y pecado fue sobre Él. Y todo lo perfecto que Él era, cuando alguien lo reconoce como Señor y Salvador, Dios lo deposita en ti. De tal manera que se llama el acto de la justificación. Nuestro pecado fue sobre Él y su justicia o su perfección fue sobre nosotros. Por eso Dios nos ve perfectos cuando hemos aceptado a Cristo. Es una época importantísima, pero lo digo con todo respeto, ¿sí? Dentro de ningún credo, ningún rito o tradición puede transformar a una persona. Podrá ser sano o no sano, está bien, pero entender lo que ocurrió en la cruz, entender por qué Cristo vino, eso debería ser lo más importante en la reflexión del ser humano en este tiempo. Pero que no quede en la reflexión, Pati, que quede en la vivencia, porque para Dios, Él no quiere ser nuestro Dios por fechas. No, ni siquiera decir, el domingo es el día del Señor, no. Dios quiere que todos los días Él está desde dentro de nosotros manifestando su vida, que esto es lo que transforma a las sociedades, a las familias y a las personas. Así es, bueno, pues volvemos a lo mismo y creo que la respuesta tuvo toda la congruencia de todo lo que hemos estado platicando todas los martes pasados, y eso es que es la comunión, que lo que debemos de buscar. Bien nos lo ha estado repitiendo en todas las entrevistas que hemos estado teniendo, que no es tanto la religión, sino es la comunión que debemos de buscar con Dios. Cada uno de nosotros encontrar esa comunión y poder estar con Dios, Él dentro de nosotros, aceptarlo y dejarlo dentro, independientemente de la religión que podamos. Eso es completamente distinto y ajeno. Podemos decir que es ajeno de lo que es la comunión que debemos tener cada ser humano con Dios. Totalmente de acuerdo, porque como te decía ahorita, dentro de lo tangible, esa vida de Dios dentro de nosotros te produce una vida, dice, en abundancia. Es una vida extraordinaria.